Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de enero. Saludar a la concejala Lucía Camero. Desde aquí, de corazón, me alegro que se encuentre en buen estado después del accidente que ha tenido. Enhorabuena, de corazón. Y saludar al resto de concejales. Siendo las 9:34, damos comienzo al pleno con el punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2022. No hay ninguna observación, ninguna acotación, pues la damos por aprobada. Punto número 2 es la aprobación definitiva del estudio de detalle parcela SITA en Avenida Juan Luis Peralta, número 18, expediente 2021/43031X. Se ausenta la concejala María Lara. Y procedemos a leer el dictamen. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto a favor de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, PP, miembro no adscrito y la abstención de Ciudadanos. Muchas gracias, señora Ruiz. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Bueno, y también un saludo a la familia, que después de 3 años de tramitación por fin traemos este tan ansiado estudio de detalle para aprobación definitiva. Este estudio de detalle se encuentra en la avenida Juan Luis Peralta y con él se regulan las alineaciones, las rasantes, los volúmenes que tendrá la futura ordenación, el tratamiento que tendrán los espacios libres dentro de la parcela privada, el acceso a los aparcamientos, la justificación de los usos y las densidades. Como cualquier estudio de detalle, lleva todos los informes técnicos favorables, cumple con toda la normativa vigente y también lleva un tratamiento especial en cuanto a que es una parcela de pueblo dentro de lo que es el núcleo de Benalmádena Pueblo. Se le ha dado un tratamiento especial a todo el tema de la fachada, a la cubierta, para que sea lo más parecido a este pueblo blanco que nosotros tenemos aquí en nuestro municipio. Esto está dispuesto a exposición pública, no ha tenido alegaciones y ya pido el voto favorable de toda la corporación. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Perfecto. Unanimidad. Muchísimas gracias. Ya puede entrar la concejala. Punto número 3. Transmisión de la licencia municipal de taxi número 114, expediente 2022/57154F. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente el mismo con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, PP, miembro no adscrito y Ciudadanos y la abstención de Izquierda Unida. ¿Alguna intervención? Ninguna. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la transmisión? PSOE, Partido Popular, concejal no adscrita, Vox y Ciudadanos. ¿Abstenciones? Izquierda Unida. Muchas gracias. Punto número 4. Transmisión de la licencia municipal de taxi número 10, expediente 2022/57065X. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente el mismo con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, PP, miembro no adscrito y Ciudadanos y la abstención de Izquierda Unida. ¿Alguna intervención? Ninguna. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Igual que antes. ¿Abstenciones? Y que no hay votos en contra, pues será aprobado por la mayoría plenaria. Punto número 5. Moción de alcaldía para declarar de especial interés las obras de rehabilitación de viviendas comprendidas en el Plan ARRU de Arroyo de la Miel y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los asistentes.
Señora Ruiz, ¿puede leer la moción? Sí, si estáis de acuerdo, compañeros y compañeras, voy a leer un poco lo que es la exposición de motivos, saltándome toda la parte de lo que es la normativa vigente, porque hay un montón de normativa que creo que no ha lugar a leerla. Benalmádena concurrió el pasado año al Plan de Vivienda Estatal, en adelante ARRU, cofinanciado con un 50% por el Gobierno de España, un 20% por la Junta de Andalucía y un 15% por el Ayuntamiento de Benalmádena y otro 15% por los solicitantes, y que supone una actuación de 2,7 millones de euros en fondos para rehabilitar los barrios de Carranque, Bajondillo, Bonanza, Alegranza y Zodiaco. Terminado el plazo de convocatoria, han sido beneficiadas por la iniciativa 9 edificios que componen 528 viviendas y 7 viviendas unifamiliares en los entornos afectados, lo que supone un importante número de familias que, aunque sus viviendas van a revalorizarse y adaptarse al nuevo código técnico, tendrán que financiar con un 15% total de las obras y los preceptivos impuestos y tasas. Tal y como las bases de la convocatoria de ayuda recogía, correrá por cuenta de los propietarios recabar los pertinentes licencias de obra y hacer frente a los impuestos y tasas. Las obras subvencionadas incluyen actuaciones de adecentamiento de fachada, aislamiento termoacústico, accesibilidad, retirada de techos de amianto y mejora en las condiciones de habitabilidad, precisamente en barrios consolidados y viviendas de más de 30 años, con una pirámide de edad media alta y donde la población residente no suele poseer de media un gran poder adquisitivo. Aquí viene toda la normativa vigente que lo ampara. Teniendo en cuenta y siendo conscientes del contexto económico que vivimos, con el aumento de los precios provocados por la inflación en la cesta de la compra y la factura energética, y siendo intención del Gobierno municipal atenuar las consecuencias de ello a las familias benalmadenses, y en aplicación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras que dispone en su artículo 12 bonificaciones de la cuota, se incluyen las bonificaciones siguientes: una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Se propone al Pleno Municipal para su votación el siguiente acuerdo: proponer al Pleno de la Corporación considerar y declarar de especial interés las obras de rehabilitación de viviendas comprendidas en el Plan ARRU de Arroyo de la Miel y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y aprobación de una bonificación del 95% en el ICIO de dichas obras. Yo creo que la moción queda suficientemente claro y justificado cuál es el sentir de este equipo de gobierno, y esperamos que de la corporación en general. Los datos hablan por sí solos en cuanto al número de viviendas que han accedido a estas subvenciones, y además todos conocemos que son edificios que se encuentran ya muy antiguos, que necesitan de esa accesibilidad en cuanto a ascensores, en cuanto al tratamiento de las fachadas y en cuanto, por ejemplo, a algo tan necesario como es la retirada del amianto. Así que espero contar con el voto favorable de la corporación. Muchas gracias, señora Ruiz. ¿Intervenciones? Pues, señora Lara. Buenos días a todos. Pues nos alegramos mucho que traigáis esta moción, porque va en línea de las bonificaciones que el Partido Popular lleva pidiendo en las reducciones del ICIO, sobre todo para la remodelación y la reforma de todos estos edificios. Y nosotros incluso lo haríamos más extensivo, los que están dentro del plan ARRU, pero es que hay muchos más edificios en Benalmádena que tienen los techos de amianto, que todavía no tienen ascensores y que necesitan una actualización y una remodelación. Así que para futuras modificaciones del plan y de las tasas, pues yo creo que este equipo cree que sería conveniente añadir bonificaciones para los edificios que se encuentran en este estado para una remodelación integral del municipio. Y nos alegramos de que estos beneficiarios de la ayuda pues que vayan a poder hacer sus obras completamente sin que esto les perjudique y al final sea un desembolso importante para ellos. Así que, por supuesto, lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Para cerrar este turno.
Sí, gracias por el voto favorable, en este caso del Partido Popular, y como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, es verdad que esto se hace especialmente para algo muy específico, que es el tema de las subvenciones del ARRU, pero que siempre este equipo de gobierno ha estado abierto a tratar todo el tema de la subvención en cuanto a que se consideran que son de especial interés. Es verdad que además en la ordenanza fiscal que regula en este caso el ICIO, también se aplica, por ejemplo, en el tema de accesibilidad, cuando las comunidades van a adaptar con el tema o de la rampa o de los ascensores, hay un apartado específico que contempla hasta un 90% de exención del ICIO. O sea que, por supuesto, en este caso se acepta eso. Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, para que los vecinos lo sepan y para que lo sepa también el Partido Popular, me parece muy bien el oportunismo ahora de vamos a café para todos, pero que esto es una iniciativa que hay que aprobar en pleno y que esto está incluido en la ordenanza y que desde que se puso en marcha el Plan ARRU hace casi 2 años a nadie se le ha ocurrido traer a pleno la bonificación. Entonces, hombre, está muy bien ahora. Yo llevaría bonificación, además de esto, el doble, o además de esto, el triple. Pero quien lo propone al final es el equipo de gobierno y que no había escuchado nunca esa propuesta por parte del Partido Popular. Sí es cierto que hay muchas obras que son consideradas de especial interés, no es la primera vez que se hace, y no todas se pueden incluir dentro de una bonificación, porque de lo contrario, si el ayuntamiento en su función principal, que es dar servicio, no tiene ingresos para poder darlos, como comprenderán, no se puede hacer un café para todos en todas las reformas de cualquier forma y de cualquier tipo. Tienen que estar circunscritas precisamente a un interés general, y el interés general, en este caso estamos hablando que son unas obras que vienen además aprobadas dentro del Plan de Rehabilitación de Vivienda, porque tienen más de 30 años, que además están gestionadas por la Junta de Andalucía, cofinanciadas por el Ayuntamiento de Benalmádena, y sí concurre un interés general porque se hace para adecuar viviendas que tienen problemas de accesibilidad, de aislamiento termoacústico, de todo tipo, ¿no? Y por eso se aprueba esta esta bonificación aquí, que forma parte de la ordenanza, ¿vale? Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación? Unanimidad. Pues muchísimas gracias. No, perdón. ¿Abstenciones? Correcto. Pues sale aprobado por la mayoría absoluta del plenario. Muchísimas gracias. Punto número 6. Aprobación de las bases de nombramiento de juez de paz titular. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente por unanimidad de los asistentes. ¿Alguna intervención? Señor Olea. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras, público, asistentes presentes aquí. Va a hablar el señor Torralbo primero, va a explicar un poco. Señor Torralbo, adelante. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Voy a ser muy breve porque esto es un punto que no debe tener mucha discusión, entiendo yo. Este año, como sabemos todos, pues hay que nombrar a un juez o jueza de paz, ¿vale? Se aplica, como habremos visto todos en el informe del secretario, el reglamento 395 de 7 de junio de los jueces de paz en todos los municipios donde no hay un juzgado de primera instancia o instrucción, pues tenemos que tener, como en nuestro caso, un juzgado de paz. Y si me permitís, leo el artículo 6, una pequeña parte del artículo 6 que aparece meridianamente claro o digamos que resume un poco el procedimiento. Dice que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la elección de juez de paz y de su sustituto se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Por ello, entiendo que tenemos que aprobar dicha base y os pido el voto favorable. Muchas gracias, señor Torralbo. Ahora sí, señor Olea. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias al señor Torralbo por su explicación y, por supuesto, ya le adelanto que va a contar con el voto favorable del Grupo Popular ante este punto. Sí me gustaría hacerle una matización. Usted ha dicho que en este año toca elegir el nuevo juez de paz y sustituto, pero no era así. Había que haberlo elegido el año pasado, como usted bien sabe, porque el mandato de la actual jueza de paz terminó el pasado abril del año pasado. Hemos recibido y hemos visto en la documentación de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía remitió un escrito a este ayuntamiento a finales de octubre y se registró, y se recibió por registro a primeros de noviembre, y efectivamente en ese documento nos dan un plazo de 3 meses que concluye el 4 de abril
Y ya también de paso queremos agradecerle al señor secretario por todas las informaciones que nos dio al respecto en el día de ayer para aclararnos al respecto. Y lo único que queríamos proponerles desde el Partido Popular, y yo creo que es un tema totalmente entendible y que todos los grupos podemos estar de acuerdo, es que esta elección, tanto sea en lo que queda de legislatura en estos 4 meses o se pueda producir en la próxima legislatura, lo que sí elevamos la propuesta desde el Partido Popular, que teniendo en cuenta, por supuesto, los méritos y la capacidad de todos los aspirantes, pues sí entendemos de que es una medida, es una figura importante en nuestra ciudad y que debería tener y contar con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este plenario. Esa es la propuesta que lanzamos del Partido Popular al señor alcalde y al equipo de gobierno para que la analicen y, por supuesto, nos gustaría que se llevara a cabo. Pero, no obstante, por supuesto, vamos a votar a favor de esta aprobación. Muchas gracias. Señor Torralbo, ¿quiere añadir algo? A ver, de lo que comentas del nombramiento, vamos a ver, no era cuestión de este debate. Yo lo he dicho que hay que nombrar, tenemos que nombrar, el Pleno debe nombrar, porque así lo establece el reglamento que le he comentado. Simplemente, la forma de hacerlo, pues lo establece igualmente el reglamento por mayoría absoluta del Pleno. Que lógicamente tenga que haber el mayor de los consensos, pues sería estupendo. No le digo yo que no, ¿vale? Muchas gracias, señor Olea. Claro, me imagino que la actual jueza de paz, María Carmen Florido, era del consenso, ¿no?, de todas las fuerzas políticas y creo que ha hecho una labor excelente al frente del juzgado de paz, ¿no? No creo que nadie cuestione su trabajo ni su integridad a la hora de ejercer su responsabilidad, ¿no? Desconozco si va a querer repetir en el cargo, pero podría ser una buena propuesta y creo que todas las fuerzas políticas podríamos apoyar a que repitiese por lo bien que lo ha hecho precisamente en este tiempo. Al final, el juego democrático es así. Hay que intentar buscar el mayor consenso, buscar a personas que tengan una responsabilidad acorde a lo que se exige en la institución. Creo que Mari Carmen lo ha demostrado durante todo este tiempo. Nadie puede tener una sola duda sobre el trabajo que se ha realizado en el juzgado de paz y estoy seguro que va a ser, si ella quiere, la mejor propuesta posible de todos los que estamos aquí, si no me equivoco, ¿vale? No obstante, el procedimiento es abierto, como bien explica la norma, se puede presentar cualquier persona, se van a valorar todos los méritos y además de los méritos, pues habrá una votación en este plenario que contará con la mayoría absoluta para poder salir adelante. Así que cuanto antes pues procederemos. Y bueno, sí, es verdad, le doy la razón, tenía que haberse hecho antes, pero fíjese usted cómo está el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, ¿no?, el órgano de gobierno de los jueces, que llevamos años esperando renovación. Que nos retrasemos 6 meses en el juzgado de paz tampoco creo que sea excesivamente grave, ¿vale? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del nombramiento de las bases para el nombramiento de juez de paz titular? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 7. Propuesta de medalla de protección civil 2023. Sometido al acuerdo, se dictamina favorablemente por unanimidad de los asistentes. Señor Marín. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación, público asistente, a todos los que nos ven pues por televisión. Pues quiero dar ante todo las gracias a todos los asistentes a la última comisión informativa pues por el apoyo de esta moción y espero pues que los grupos no representados pues también se adhieran a esta distinción. Esto no viene más que a dar la legalidad a lo que es la concesión de las medallas de la agrupación de voluntarios de protección civil. Como todos ustedes saben, se reúne la comisión con una periodicidad de cada 2 años y al mismo tiempo también la comisión ya preveyó las personas del año siguiente, no solamente por el reglamento propio, sino también pues por las compras que tiene que hacer la propia agrupación de las medallas y no incurrir pues en el fraccionamiento del gasto. Así que desde aquí quiero dar las gracias a la labor que realiza la agrupación de voluntarios y voluntarias de protección civil y al mismo tiempo, eso de forma genérica y de forma específica, a las 4 personas pues que van a ser condecoradas, 2 este año y otras 2 el año que viene. Estas personas, pues por llevar más de 10 años, son pues para este año 2023 doña María Moreno y don Juan José Parra, y para el año que viene doña Vanessa García Infante y don Rafael Adriano Gronerbel.
Así que desde aquí muchísimas gracias por la labor que realiza la agrupación en general y específicamente a estos 4 voluntarios, pues porque a diario, en el día a día, durante los 10 últimos años han estado prestando pues un momento de su tiempo libre, quitándoselo a su ocio, a sus familias, para desempeñarlo en pro de los demás. Así que gracias por el apoyo y espero el apoyo de la fuerza y los representantes de los concejales restantes. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Ninguna. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de las personas propuestas para la medalla de protección civil? Unanimidad. Pues enhorabuena precisamente a las personas propuestas. Punto número 8. Moción del Grupo Partido Popular para solicitar al Gobierno de España la no modificación del delito de malversación. Con los votos en contra de los grupos PSOE, Izquierda Unida y a favor de los grupos PP y Ciudadanos, se dictamina desfavorablemente. Muy bien. Señor Orea. Sí, muchas gracias nuevamente, señor alcalde. Pues, bueno, como bien sabéis, es un tema, el de la malversación, de mucha actualidad, sobre todo por las últimas pues actuaciones que se han realizado por parte del Gobierno de la Nación, y tal de actualidad es que incluso ayer hubo una nueva noticia, un nuevo escrito y un nuevo pronunciamiento del Ministerio Fiscal, de los fiscales, en cuanto a la aplicación de la misma. Es cierto que la moción es muy amplia, la exposición de motivos a veces habla de otros temas y la verdad es que la intención del Grupo Popular no es extendernos demasiado y nos vamos a centrar básicamente en lo que es el titular y el objetivo de la moción, que es tratar y abordar el asunto de la malversación. Así que empiezo a la lectura de la exposición de motivos. En el año 2018, Pedro Sánchez presentó una moción de censura a Mariano Rajoy que logró sacar adelante con el apoyo de aquellos que quieren romper España. Tan solo un año después se vio obligado a convocar elecciones presentándose como el adalid contra la corrupción, asegurando y diciendo que no podría dormir si gobernara con Podemos, que no podía pactar con Bildu y que no lo iba a hacer, y que el peso de la ley caería sobre el independentismo. El resultado de las elecciones fue que Pedro Sánchez consiguió llegar a la Moncloa de la mano y con el apoyo de diferentes partidos de izquierda e independentistas y, por supuesto, también de proetarras, como es el caso de Bildu. En estos 3 años, otros hechos también pasarán a la historia de España, los que evidencian que el Gobierno se rinde continuamente ante el independentismo, quien es el que ha marcado la hoja de ruta del Gobierno. Primero, eliminando el delito de sedición y después modificando el de malversación. Un presidente que abandona el sentido de Estado para entregarse a aquellos que quieren romper España, abandonando los intereses generales de los españoles para satisfacer a las minorías radicales. Esto es básicamente la actuación del actual presidente de nuestro Gobierno. Y la realidad es que Podemos manda en el Gobierno, que Bildu es su socio de referencia, que elimina la sedición para liberar a los independentistas condenados y ahora modifica la ley para favorecer la corrupción. La deriva del Gobierno en las últimas semanas hace que la situación sea insostenible. Todo le vale al señor Sánchez para perpetuarse y mantenerse en el poder, cediendo ante sus aliados a cualquier precio. A Sánchez le valió todo para llegar a la Moncloa y le vale todo para seguir en ella. La reforma del delito de sedición ha supuesto aceptar un chantaje independentista, una reforma del Código Penal en beneficio de los que incumplen y hecha medida de los que delinquieron atacando al Estado. El independentismo es insaciable y no se conforma nunca. Y ya lo advirtió el señor Rufián cuando dijo: son capaces de obligar al PSOE a hacer todo lo que quieren. Y ahí lo tenemos. Tras conseguir los indultos parciales, la derogación del delito de sedición, ahora condonar la malversación para intentar dejar sin efecto las condenas que le fueron impuestas. Ni el hecho de parecernos a otros modelos, ni una vuelta al Código Penal del 95 son causas ciertas que permitan avalar una modificación de la regulación de la malversación,
tal y como ha señalado la Asociación de Fiscales, cuando dijo lo siguiente: el único dato objetivo y constatable es que las penas propuestas podrían conllevar revisiones de condena ya dictadas, pues, como ya pasó con la controvertida ley del solo sí es sí, algunos tipos contemplan penas inferiores a las vigentes. La misma asociación añade que, y si en este caso haya sido posible apuntarlo en el trámite del informe del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la carrera fiscal, al haberse tramitado esta reforma, omitiendo deliberadamente todo tipo de informe que hiciese reflexionar sobre sus terribles consecuencias. Y es que no solo el fondo de la reforma es cuestionable, también han sido las formas en las que se han planteado estas importantes modificaciones del Código Penal y las leyes orgánicas siguientes. El PSOE no puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de sus dirigentes y varones será la traición a los valores que un día decidieron representar a los electores que votaron por ellos. O se está con el interés particular de Sánchez o se está con el interés general de España. Los intereses generales de la nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del Gobierno o de quien ostente su presidencia. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la ley. Por todos los puestos, desde el Grupo Popular en este Ayuntamiento presenta las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, manifestar nuestro rechazo a toda acción que suponga debilitar el Estado de Derecho. Segundo, instar al Gobierno de España a la retirada de la reforma del Código Penal que supondrá la supresión del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y la modificación del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tercero, cumplir, acatar y respetar nuestra Constitución, aprobada de forma mayoritaria, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y actuar en defensa del Estado y de sus instituciones. Y cuarto y último, manifestar nuestro rechazo a las declaraciones del presidente del Senado y la presidenta del Congreso tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional, manipulando la realidad cuando lo que ha hecho el Tribunal no es más que obligar al Gobierno a cumplir la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Señor Jiménez, luego señora Robles. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, yo primero, antes que nada, me gustaría condenar el brutal asesinato ayer del sacristán en Algeciras, enviar mis condolencias a la familia y desear una pronta recuperación a los heridos, que veo que se nos ha olvidado a todos y creo que cuando vamos a la iglesia nos ponemos todos muy tiesos, pero creo que esto es demasiado serio como para dejarlo pasar. En segundo lugar, y contestando a la moción que trae el PP, por supuesto, yo voto a favor 100 veces que se presente, 100 veces que la apoyaré, pero desde el cariño que os tengo a todos, me gustaría deciros una cosita, y creo que tenéis un equipo magnífico en el Congreso de los Diputados para presentar este tipo de mociones. Me parece lo suficientemente importante como para llevarlo donde creo que merece ser tratado. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, señor Jiménez. Y lleva usted razón, ¿eh? Se nos ha ido con las prisas de empezar el pleno condenar, pero por supuesto, creo que muchos de nosotros lo hemos condenado ya esta mañana en redes sociales y bueno, ha faltado el detalle de condenarlo en el pleno. Desde aquí nuestra máxima repulsa y condena a ese terrible atentado yihadista, ¿no? Aunque todavía está investigándose las causas, pero sí, cualquier forma de violencia hay que condenarla de raíz, sobre todo en Algeciras, además, que es una tierra de convivencia, donde también cohabitan más de 100 nacionalidades, al igual que en Benalmádena, y un hecho de esto pues es gasolina para quienes están en contra de la convivencia. Y precisamente nosotros, los que estamos al frente de las instituciones, tenemos que lanzar un mensaje de unidad. Y por eso me alegra también que todas las confesiones religiosas, y especialmente la musulmana, haya condenado enérgicamente también este atentado, porque es algo que no tiene sentido ni cabeza, esa barbarie, en una sociedad moderna como es la nuestra. ¿Vale? Le dejo la palabra a la señora Robles.
Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos, al público asistente, a los vecinos que nos ven desde los otros medios de comunicación. Darle, por supuesto, también la bienvenida de nuevo a Lucía. Estamos también muy contentos de que ya se encuentre con nosotros y, por supuesto, igualmente nuestro grupo municipal se suma pues, a esa condena por el asesinato cometido en Algeciras. Según la RAE, malversar es apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. La malversación se encuentra relacionada con la corrupción y hasta ahora el Código Penal recoge que se trata de una infracción de apropiación indebida del dinero público o de una administración desleal de los bienes que lo componen. Así es, este delito se contempla como un delito contra la administración pública y solo se aplica a aquellas personas que ocupan cargos públicos y que usen el dinero de la administración en su beneficio. El gobierno de Pedro Sánchez, bueno, pues también está dispuesto a modificar el delito de malversación. No ha tenido solo suficiente con el delito de sedición, sino también se ha propuesto modificar el de malversación. Y lo hace negociando con políticos que fueron condenados en su día por este delito. Se plantea diferenciar entre quienes se han lucrado con dinero público y los que no. Es decir, será menos grave si el objetivo de la malversación no es para beneficio propio. Este cambio que se está planteando en el delito de malversación, por supuesto, al igual que se ha hecho con el de sedición, es inadmisible. Se está planteando que, por ejemplo, sería menos grave desviar fondos públicos hacia un partido político concreto, hacerlo de forma ilegal para que éste pues, pueda disponer de más fondos para competir en unas elecciones y hacerlo pues, bueno, sin el principio de que se pueda ir a unas elecciones pues, más justas y más limpias y que se celebre en el régimen de igualdad de competitividad. Esto sin duda sería un ataque frontal contra la democracia. Con el nuevo cambio en el Código Penal, malversar sin ánimo de lucro personal tiene menos castigo de prisión y menos periodo de inhabilitación. Un cambio, por supuesto, que propone Esquerra Republicana y que es aceptado por el PSOE. Claro, es aceptado como el PSOE como el peaje que debe de pagar para seguir en el gobierno. En definitiva, es un nuevo chantaje de aquellos que quieren destruir desde dentro nuestra orden constitucional. Desde Ciudadanos estamos completamente en desacuerdo de este cambio en el Código Penal por dos razones. La primera, porque es el producto de un chantaje político que en el fondo es un chantaje político a todos los españoles, un chantaje político a todos nosotros. Y en segundo lugar, es porque esta variación del tratamiento del delito de malversación está hecha a medida de los independentistas. Va a servir para que este mismo delito se pueda producir de nuevo en Cataluña con nuevos intentos de golpe de Estado independentista. Y, por supuesto, para cualquier otra comunidad con la aparición de redes clientelares. No podemos olvidar que aquí mismo en Andalucía hemos vivido y hemos tenido el mayor caso de malversación de la democracia española. Por lo tanto, este cambio en el Código Penal no solo va a beneficiar a los políticos del proceso, sino que también va a beneficiar al político, por ejemplo, José Antonio Griñán, que está acusado de malversación. Se teme, por lo tanto, pues una cascada de rebajas en las penas similar a la que ha traído consigo la ley del solo sí es sí, que después en el siguiente punto de este pleno hablaremos de ella. Por lo tanto, no trae consigo solamente una reducción de las penas, sino que también con ello evidenciamos que si alguien tiene la tentación de meter la mano en la caja, pues sabe que eso sale barato. Por lo que tras esta última reforma del Código Penal, ser separatista o ser malversador es pues una ganga. Además de dejar desprotegida nuestra Constitución, también dejamos sin protección al Tesoro Público. Tanto es así que el juez de la Audiencia Nacional, el que investiga el caso de agua de las cuencas mediterráneas, conocido como el caso Aquamed,
ha sugerido ya a la Fiscalía de Anticorrupción que ajuste su petición a la nueva legislación al advertir pues que, claro, el cambio de este delito pues puede provocar una rebaja en las penas. Es el primer caso que sale a la luz pública y bueno, es el primer caso que sale de una posible revisión en la baja de la condena o más bien de una petición en la baja de las condenas, puesto que aún todavía no hay sentencia. Por ello apelamos al sentido común de todos los miembros de este pleno para que, por lo menos por una vez, pues actúe en conciencia. Saben que este cambio en el Código Penal es producto de una desmesurada ansia de poder de una sola persona que sin escrúpulos es capaz de poner en riesgo tanto nuestros valores como nuestra democracia para poder permanecer solo un día más en el poder. Un poder que está apuntalado sobre lo que conspiran para destruir nuestra nación. Por ello todos sabemos, todos los que estamos aquí, todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos lo que está bien, lo que está mal, todos sabemos las razones y la forma en la que se está gobernando España. Por ello, voten en conciencia para defender a nuestra nación y no para amparar a los que aspiran a destruirla. Por lo tanto, el sentido de nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Centella. Muchas gracias, señor alcalde. Nos unimos a las condolencias a la familia del sacerdote asesinado en Algeciras y del resto de heridos. Resaltamos la importancia de que la comunidad islámica se haya manifestado en el mismo sentido y hoy precisamente es el momento para, desde la tranquilidad, la serenidad, hacer pedagogía en cuanto a la necesidad de la convivencia y que no se criminalice a ninguna confesión religiosa por el hecho de la actuación de lo que parece, afortunadamente, un lobo solitario o un loco solitario, como podamos llamarlo. Pero es importante que hagamos esa pedagogía porque en momentos como este pues suelen salir desde las entrañas cuestiones peligrosas para la convivencia. Y por supuesto desearle a Lucía una pronta recuperación, seguro que nos está viendo, y desearle que esté pronto con nosotros y felicitarnos de que la cosa no haya ido a más de lo que ha ido. Entrando en la moción, señora Olea, ustedes no están obligados a presentar todo lo que le mandan desde Madrid. Ustedes dicen que la moción es un totum revolutum, pero de lo que va es de malversación. No, va de todo. Podrían haberla reducido solo a la malversación, pero va de todo. Es el apocalipsis. España está en el caos, el apocalipsis. Una situación de vida o muerte para el conjunto de nuestro país. Bien, si eso es tan así, yo en su lugar, ante esa situación tan caótica, tan dramática, utilizaría todos los medios a su alcance. Yo entiendo cuando dice la ultraderecha que ustedes no se atreven, presenten ustedes una moción de censura. Ante una situación tan dramática, utilicen todos los recursos, todos los mecanismos del Estado de Derecho para intentar evitarla. Pero no, apocalipsis, pero bueno, tranquilos, que tampoco será para tanto, tampoco será tan urgente, tampoco estaremos tan al borde del abismo. Además, esta moción es la contradicción andante. Ustedes proponen, nos dan consejos a los demás que ustedes, como les voy a demostrar, no respetan. Porque vamos a hablar de la Constitución y de quién respeta y quién no respeta la Constitución. De todas maneras, me gustaría señalar algunas cosas de la moción, porque me parecen importantes. Ustedes empiezan diciendo que estos 3 años de gobierno de coalición progresista, afortunadamente para nuestro país, hemos vivido acontecimientos históricos como la pandemia de la COVID-19, la borrasca Filomena, el volcán de La Palma o una cosa impensable hace algunos meses, hace casi un año, una guerra en el corazón de Europa. Situaciones totalmente límites. ¿Y qué se ha hecho en ese momento? Pues un gobierno que ha gobernado con sus errores, que por supuesto lo ha habido, pero absolutamente en solitario. Ni una sola ayuda del Partido Popular, ni una sola ayuda de Ciudadanos. Bueno, de Vox no la esperamos. Ni una sola ayuda desde la oposición. Solo poner palos en las ruedas. Solo el no. Incluso han ido a Europa el señor Casado primero y después el señor Feijóo para que España no recibiera fondos para salir de esas crisis.
Han ido a Europa a pedirle a la Comunidad Europea que no mandara dinero a España. Ese es lo que se ha encontrado el gobierno de coalición progresista. Soledad absoluta. Frente a una situación como país dramática. Soledad absoluta. ¿Y habremos cometido errores? Seguro. Muchos, más, menos. Pero lo hemos hecho pensando en el interés general de los españoles y de las españolas. En soledad. Y siempre con la oposición, con el no, no, no. Y ya digo, porque esto es muy importante. Que yo recuerdo al señor Casado y al señor Feijóo yendo a Europa a decir: no manden dinero a España. Ese es el patriotismo del señor Casado en Europa y del señor Feijóo en Europa. No manden dinero a España para salir de esa situación tan complicada. Después dicen, un poquito más abajo, que este gobierno tiene secuestrado al Consejo General del Poder Judicial y preparando, sería de hace un tiempo, el asalto al Tribunal Constitucional. Fíjense en qué palabras más gruesas. Un gobierno democrático, sustentado en una mayoría democrática, asaltando el Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo pueden decir eso? Ustedes, que tienen paralizado al Consejo General del Poder Judicial desde hace 4 años. Ustedes, el Partido Popular, tiene paralizado al órgano de gobierno de los jueces desde hace 4 años. Cuando ustedes hablan de independencia del Poder Judicial, lo que realmente están diciendo es que sea independiente del poder del pueblo. Porque separación de poderes, claro que sí, pero esto es de primero de democracia. Ese día a lo mejor faltaron a clase. Los 3 poderes del Estado emanan del pueblo. ¿Qué es eso de que los jueces elijan a los jueces? ¿Qué es eso? ¿Los jueces son la soberanía popular? ¿Hay un poder del Estado que no depende de la soberanía popular? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué propuesta es esa? De primero de democracia. Y el sistema que hay establecido por la Constitución es que las mayorías sociales cambian y los órganos de los jueces cambian también, siempre con la colaboración de los propios jueces, porque se ofrecen ternas. Son los jueces al final también los que opinan, son los jueces que tienen que entrar o no. Pero los que deciden es la soberanía popular, por consenso, como establece la Constitución. Pero ustedes, no sé lo que les decía antes, pero se lo digo ahora, ustedes entienden el consenso como derecho de veto. Llevan 4 años paralizando el Consejo General del Poder Judicial, porque ustedes se niegan al consenso. Esa es la democracia. Los 3 poderes emanan del pueblo. Ningún poder puede estar fuera de la soberanía popular. Ustedes hablan aquí muy poco de malversación. Vuelven a hablar mucho de la sedición. Ya lo hablamos en el pleno anterior y le demostramos que ese delito, tal y como estaba pensado en España, no existe en ningún país de Europa. Usted habla de la modificación del sistema de elección de los magistrados. Se lo repito, el consenso no es derecho de veto. Y si ustedes siguen vetando el consenso y la renovación, la mayoría social se tiene que haber reflejado también en la mayoría del Poder Judicial. Porque eso es la separación de poderes y eso es que todos los 3 poderes emanan de la soberanía popular. Están ustedes hablando mucho de todo esto. Llevan pocos meses hablando de economía. Ese debate ya le interesa poco hablar de economía. Porque todo lo que han dicho durante todos estos meses, durante todos estos años, la propia realidad se la ha ido desmontando. Ya no le interesa hablar de economía. Hablan ustedes en la moción de respetar el Estado de Derecho, cuando fue el Partido Popular el que creó una policía patriótica para esconder pruebas que incriminaban al Partido Popular y al señor Rajoy en caso de corrupción. Y crearon ustedes una policía al margen del Estado de Derecho para tapar pruebas, para destruir pruebas a la justicia. Es que, de verdad, son ustedes muy atrevidos en su discurso. Y ya el colmo de los colmos es que ustedes nos propongan que votemos a favor de respetar la Constitución, de acatarla y respetarla. ¿Pero por qué no lo hacen ustedes? Si nosotros lo hacemos, la acatamos y la respetamos. Ustedes llevan 4 años sin acatar ni respetar la Constitución. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No me quiero extender más, porque es que la moción es tan burda, tan gruesa, tan inconsistente, que se cae por su propio peso, señor Olea,
señoras y señores del Partido Popular. La realidad no es esa, no es la España que ustedes describen. España no está al borde del apocalipsis. Y es verdad que hemos afrontado situaciones inimaginables, como decíamos antes, la pandemia, la guerra, y lo ha hecho un gobierno responsable. Un gobierno responsable. Tengan ustedes un poco de cuidado con lo que dicen. No, parece mentira que no hayan aprendido de lo que ha ocurrido en Brasil, de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque ese discurso ya durante tantos años del apocalipsis, de todo un desastre, España se rompe, España se hunde, asaltan el Tribunal Constitucional, hace que la gente que le escucha, que le sigue, que le entiende, pues salga encendida. Y al final todo eso genera una crispación que después es muy difícil de detener, como ha ocurrido en Brasil o como ha ocurrido en Estados Unidos. Esa no es la realidad de España. Termino. Me recuerda mucho este discurso del señor Feijóo, del Partido Popular a nivel estatal, al que el Partido Popular lleva 4 años haciendo aquí en Benalmádena. Todo es un desastre, Benalmádena es un desastre, Benalmádena es un infierno. Han ido fuera de Benalmádena a decir que Benalmádena no se puede ir, porque era imposible andar por nuestras calles. Y eso lo han ido diciendo fuera de Benalmádena. ¿Para qué? ¿Para que la gente no viniera a Benalmádena? ¿Para arruinar nuestra industria turística? La realidad al final se impone. Se ha impuesto en Benalmádena y se va a imponer en el conjunto del Estado. Cada vez son más las personas que vienen a Benalmádena batiendo récords. Cada vez son más las personas que eligen vivir en Benalmádena. Y tienen ustedes razón. Eso es gracias, entre otras cosas, a la labor de este gobierno de coalición progresista, también con el del Estado, que lleva trabajando 4 años en ese sentido. Muchas gracias. Nuestro voto en contra. Muchas gracias, señor Centella. Señor Arroyo. Buenos días a todos y a todas. Realmente me sorprende el alegato profundo, que no viene ni a cuento, que hacen en la exposición de motivos, y lo que me demuestra es una de dos: o que tienen una memoria muy corta o que son muy falsos. Vamos a ver, se les está llenando la boca del constitucionalismo. Les voy a hacer un recordatorio que creo que ya se lo hice en otro pleno. Ustedes son ahora los garantes de la Constitución. Miren, cuando se aprobó la Constitución hubo 6 votos en contra. 5 fueron de su partido. Empezando por ahí, me parece muy bien que las cosas van evolucionando y van cambiando. Pero claro, resulta que si se pacta con Bildu, se está pactando con el diablo. El futuro de Euskadi se tiene que construir también con Bildu. ¿Sabe usted quién lo dijo? Y apostilló más: Bildu no es ETA. Pues lo dijo su señor jefe de campaña que han fichado actualmente, el señor Semper. O le voy a leer otra frase: excluir no está en la agenda. Defiendo mis pactos con Bildu y deseo que cunda el ejemplo. Dicho por el señor Maroto, su actual portavoz en el Senado. Es más, no sé si recuerdan que en el 1993, cuando ETA todavía estaba matando, el PP negoció los presupuestos de Navarra con Eusko Alkartasuna. No, perdón. No sé si en ese momento... No, era Herri Batasuna, perdón. Era la confusión. Bien, pero es que sigo más. Como ha dicho ya el señor Centella, y no quiero ya entrar en mucho más detalle, la Constitución hay que defenderla y hay que cumplirla. Desde luego, ustedes llevan incumpliendo el artículo 122.3 4 años. Estamos a la espera de que de una vez cumplan ese artículo, vean cuál es el mandato del Consejo del Poder Judicial y directamente, entonces, se den cuenta de que para cumplir la Constitución, si un mandato está finalizado, hay que renovar el Consejo del Poder Judicial. Bien, como ya le ha dicho el señor Centella, ustedes pasan un poquito por encima de lo que es la malversación. Pero yo también quiero recordarles, miren ustedes, prácticamente la modificación que se hace es echar abajo la modificación que en el 2015 hizo el PP. Por cierto, ahora dicen que los informes de
del Consejo de Fiscales, todos los informes son negativos. Estos mismos informes negativos los tenía la modificación que ustedes hicieron en el 2015. Y en este 2015 hicieron dos cambios sustanciales. Eliminaron la diferencia entre robar dinero público y despilfarro en cuestiones ajenas a la función pública y elevaron el 50% la pena máxima. Esta reforma, si recuerdan, fue diseñada por una razón, porque el señor Rajoy dijo que el señor Mas le había engañado y había convocado un referéndum, y entonces pues había que justificar esta reforma y que con eso ya se iba a eliminar todos los problemas que había en Cataluña y que no iba a haber más referéndum. Evidentemente tuvo efecto fulminante, ¿no? Ya lo vimos, a los 2 años otro. A partir de ahí, ¿qué modificaciones se hacen? Mire usted, si es que ahora mismo están diciendo que es que se elimina el delito de malversación. No, perdone, aquí no se elimina ningún delito de malversación. Lo que se hace es cuantificar y diferenciar los distintos delitos. Ahora mismo en el apartado tercero del artículo 432 y en el 433 del Código Penal aparecen 3 tipos de malversación, con distintos gravantes según sea. Una malversación de uso, una presupuestaria y una apropiatoria. Y a la vez aparece lo que sería el enriquecimiento ilícito. A lo mejor eso, por algunas causas cercanas que tenemos por aquí, no les interesa que aparezca. No creo yo que sean modificaciones que afecten directamente, sino que se adecúa la ley a, según sea el error, esa será la pena. No hacer un totum revolutum en el que toda la malversación es igual y le metemos una sanción de 12 años de cárcel, en algunos casos más que por un homicidio. Hay que graduar las penas, ¿no? Y creemos que en esta modificación se gradúan. Y, señora de Ciudadanos, Griñán no se puede ver afectado por una razón. Si usted lee la sentencia dice que es juzgado, de hecho fue juzgado cuando, por el Código Penal existente, cuando se comete el hecho, que fue previo al 2015 y no se puede modificar. Eso está claro, porque lo dice la misma sentencia. De todas formas, creo que es una cuestión que tampoco deberían ustedes traer aquí, entre otras cosas porque en el momento del debate ustedes incluso se negaron a votar esto en el Congreso, no votaron. O sea, si ustedes no están de acuerdo, voten en contra. Pero el no votar, no sé yo en democracia qué quiere decir, o absténganse. No votaron directamente. Por supuesto, estamos en contra de esta moción. Muchas gracias, señor Olea. Para cerrar este primer turno. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, desde el Partido Popular nos sumamos a ese mensaje unánime de condena contra este ataque injustificado hacia este sacristán y también que por desgracia ha sido asesinado, y también hasta este sacerdote que ha sido gravemente herido, y nuestro mensaje de condolencia a sus familiares, a sus amigos, y por supuesto desde el Partido Popular ir de la mano todas las fuerzas políticas ante esta lacra que parece ser que ha sido un lobo, como bien ha dicho el señor Centella, solitario, que esperemos que sea así, pero cómo no, es un ataque también hacia todos, hacia nuestra cultura, hacia nuestra libertad, hacia nuestra democracia, y ahí entre todos tenemos que lanzar un mensaje unánime. Dicho lo cual, me gustaría responder a los distintos compañeros, agradecer a la portavoz de Ciudadanos, María Luisa, por su voto favorable. Desde el cariño al señor Jiménez, pues decirle que, bueno, no puedo aceptar, agradecerle que vaya a votar a favor, pero bueno, aquí hemos tratado muchas mociones a nivel nacional de Vox, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, en fin, de todos los partidos. O sea, porque unas sí y unas no. Y de hecho en la legislatura anterior también muchísimas, que aquí el señor Montoro y el señor Rajoy pues estaban un pleno sí y el otro también. Así que ahora, por supuesto, se va a hablar del señor Sánchez y de todo lo que se tenga que hablar. Así que, bueno, pues desde el cariño, que usted sabe que nos tenemos, pues le respondo. Al señor Centella, bueno, pues aclararle algunos puntos, ¿no?, de su intervención. Bueno, usted habla de la soledad, que siente esa gran soledad
que siente el gobierno de España, ¿no?, del señor Sánchez. Bueno, pues yo creo que eso los vecinos que nos estén escuchando no lo creen, porque han visto en numerosas ocasiones cómo el señor Casado, en sede parlamentaria, y cómo el señor Feijóo, desde el minuto 1, han presentado numerosas propuestas y acuerdos de pacto. Claro, a lo mejor a ustedes eso no les gusta, pero fundamentalmente ha sido entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero es que, mire, la soledad se la busca el señor Sánchez porque le gusta otro tipo de compañía. Le gusta la extrema izquierda, le gustan los comunistas, le gustan los proetarras, le gustan los separatistas. Entonces, ante esa situación, ante esa justo, ante estas tendencias, pues lógicamente el Partido Popular tiene muy claro lo que tiene que hacer y los ciudadanos lo saben. En segundo lugar, es que, oiga, ustedes manipulan totalmente la realidad. ¿Es falso que el Partido Popular ha ido a Europa a decirle que no traiga dinero a España? No, no es así. Diga la verdad, dígame la verdad. Pero le voy a poner un ejemplo. Le voy a decir una frase de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Dice, iremos a España, esto lo ha dicho esta mañana, ha salido en los periódicos, iremos a España porque el gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación. Se lo está diciendo el Parlamento Europeo, que no hay transparencia en la gestión de los fondos. De hecho, tuvieron que destituir a la responsable que lo gestionaba. Y esto es un problema muy importante, porque hay mucho dinero en juego y España puede perder muchos millones de euros por falta de transparencia, señor Centella. Esto no lo dice el Partido Popular, se lo está diciendo el gobierno de la Unión Europea. Luego usted ha dicho una cosa que ahí yo creo que no la ha pensado bien. Usted ha dicho que no queremos que la gente venga a Benalmádena. Bueno, vamos a ver. Eso en primer lugar es falso. Pero el que no quiere que venga la gente a Benalmádena, yo le voy a recordar, aunque a usted no le guste, un vídeo que usted se hizo y sacó en sus redes sociales, en el cual hizo un alegato y le dijo a los ciudadanos que vinieran de Fuengirola y a los ciudadanos que vinieran de Torremolinos que no pasaran por Benalmádena y que subieran por la autovía. Así que el único de esta Cámara que ha dicho públicamente que no vengan personas a Benalmádena ha sido usted, señor Centella. Le ha fallado la memoria. Luego al señor Arroyo. Señor Arroyo, usted es muy hábil y yo le aprecio, tiene usted mucha experiencia y sabe usar muy bien las palabras. La verdad. Pero en este caso tienden un poco a manipularse de la realidad. Porque usted dice una cosa muy curiosa. Usted dice, graduar las penas. No, perdone. No es graduar las penas, es rebajar las penas. No graduar. Se han producido rebajas con la reforma que ha hecho su partido para cumplir las órdenes que le ha impuesto Esquerra Republicana para que el señor Sánchez continúe en el gobierno y agote la legislatura. Es que, mire usted, es que esto lo saben ya todos los ciudadanos. Cada vez son más los ciudadanos que ya no les creen, es que no tienen ningún tipo de credibilidad. Su presidente, el señor Sánchez, dijo que no iba a pactar con Bildu. Y lo primero que hace es pactar con Bildu. Dijo que iba a crear una ley para ilegalizar los referéndums. ¿Dónde está esa ley? Todo lo contrario. Se ha eliminado la sedición y ahora también se reduce la malversación. Mire usted, es que no tienen ningún tipo de credibilidad. Y ya le dije, señor Centella, que si es que esta fiesta no va con ustedes, ustedes están muy contentos con que se beneficien a los independentistas, a los proetarras. Aquí la historia es el Partido Socialista, que está yendo en contra de sus principios, de los que le ha representado durante muchos años, de los que muchos españoles han confiado en ese partido porque han entendido que era un partido constitucionalista, de Estado, y están viendo cómo han perdido completamente el norte, y por suerte han perdido el sur también, por cierto, hay que decirlo. Pero lo importante es que hay soluciones planteadas por parte del Partido Popular. Y hace unos días escasos, precisamente en la ciudad de Cádiz, nuestro presidente nacional del Partido Popular y futuro presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, presentó públicamente
nuestro compromiso con los españoles y sobre todo con el objetivo de regenerar la democracia, de defender el Estado y de devolver el prestigio de nuestras instituciones. Y presentó un paquete de 60 medidas para impulsarla en sus primeros 100 días de mandato. Y esta es la hoja de ruta del Partido Popular. Mientras la izquierda cambia nuestro ordenamiento jurídico sin responsabilidad y acuerdo, con el único objetivo de mantenerse en el poder, desde el Partido Popular trabajamos y trabajaremos desde todos los ámbitos, porque los ayuntamientos también somos parte del Estado, para acabar con este sinsentido del señor Sánchez y de sus embajadores en cada una de las instituciones que, como en esta, se representa. Y como ya les dijimos en el anterior debate del pleno pasado sobre la sedición, nos dirigimos a los concejales y al alcalde, a los concejales del Partido Socialista. Y les decimos que tienen una nueva oportunidad para ir en contra y públicamente manifestar de que no están a favor de la deriva que totalmente de ruptura del consenso y de la unidad de España tiene emprendida el señor Sánchez. Ustedes tienen esa oportunidad y hoy pueden votar a favor de esta moción y decirle a todos los benalmadenses que tienen sentido común y que, por cierto, opinan igual que muchos de sus compañeros, como el señor García Paje, que le voy a recordar dos frases al respecto, cuando dijo que pactar con delincuentes no es tolerable ante esta situación, y cuando dijo que me duele como español y como militante lo que está realizando el señor Sánchez. Y también otro varón del PSOE, el señor Lambán, en Aragón, cuando dijo de que hay que rearmar el Estado, porque el independentismo tiene clara su hoja de ruta y que, por supuesto, no hay que rebajar condenas, al revés. Él pide encima endurecerla, algo que, por cierto, estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad de desmarcarse, ustedes verán, y por supuesto también los vecinos decidirán en las urnas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Consideran ustedes un segundo turno de debate? Sí. Empezamos entonces. Señor Jiménez. Nada. Señora Robles. Nada. Señor Centella. Señor Arroyo. No, señor Jiménez. Adelante. Voy a ser brevísimo. Venga. Está, por supuesto, las palabras del amigo Lea, como no puede ser de otra forma. Y nada, al señor Centella indicarle que me llamo Miguel Ángel Jiménez, que no soy el señor de ultraderecha, que yo a usted no le llamo señor de ultraizquierda. Nada más. Aclarado queda. Señor Centella. El micro. Pero, muchas gracias, señor alcalde. Señor Centella, yo sé que usted es un prestidigitador de las palabras y de los contenidos. Además, lo hace usted ciertamente bien. Viene de buena escuela, está en varios partidos y ha tenido siempre que defender un día una cosa y al día siguiente la otra, que está usted muy acostumbrado de defender a Dios y al diablo con 5 minutos de diferencia. Está usted muy bien curtido. El Partido Popular ha llegado a 130 acuerdos con Bildu en el Parlamento Vasco. 130 acuerdos con los proetarras. Ustedes. 130 acuerdos con Bildu. Su pope, ¿verdad?, el señor Aznar, no hablaba de separatismo, hablaba de Movimiento de Liberación Vasco. Movimiento de Liberación Vasco. De liberación. Eso lo decía el señor Aznar. Por lo tanto, señor Olea, y hombre, ustedes, y lo repito, han intentado ensuciar el nombre de Benalmádena fuera de Benalmádena durante 3 años, diciendo que esto era un caos, que no merecía la pena. El año que viene no va a venir nadie aquí, y por aquí no se puede venir. Y lo que dijimos algunos en un momento en el debate es que lo que ocurriera en Benalmádena lo teníamos que decidir los benalmadenses, que nadie de nuestras localidades cercanas iban a decidir por nosotros, y que los que vinieran aquí, bienvenidos sean, pero los que utilizaran nuestra ciudad para pasar sobre ella, que se pensaran si era mejor subir por arriba o entrar por nuestra costa. Era eso, señor Olea. Pero usted va a seguir, pero digo usted, un maestro de la prestidigitación. Ni España está al borde del abismo, ni España se rompe,
Y el único referéndum, dicen muchos ustedes, va a haber un referéndum, va a haber un referéndum. El único referéndum que ha habido en Cataluña ha sido cuando ustedes gobernaban, no uno, dos. Dos referéndums. Que hablan ustedes de que va a haber, no. Lo que ha habido ya han sido dos gobernando con el Partido Popular. Ni España se hunde, ni España se rompe, ni España está al borde del apocalipsis y al final la realidad se va imponiendo. Si al final los discursos son palabras, la gente no escucha, pero la realidad, y la realidad económica, la gestión de la crisis. Yo sé que a ustedes no les interesa esto, ya no les interesa hablar de economía, no les interesa, no les interesa. A ustedes lo que les interesa, y les interesa mucho de aquí a mayo, es esconderse en los líderes nacionales. Vamos a tener muchos debates como este. Pero en mayo no se trata de votar ni al señor Feijóo, ni al señor Sánchez, ni a la señora Yolanda Díaz. Se trata de hablar de Benalmádena. No escondan ustedes ese debate. Que no se esconda ningún candidato en los líderes nacionales, porque lo que tenemos que debatir, y Benalmádena se merece, es un debate propio sobre modelo de ciudad y sobre las personas que mejor pueden defender a nuestra ciudad dentro y fuera de ella. Y ustedes eso ahora han dejado mucho que demostrar. Muchas gracias, señor Arroyo. Simplemente algunos incisos sobre lo que ha comentado él, porque el señor Olea, porque me deja sorprendido. Yo me acuerdo de dos propuestas de pacto. Una que hizo el señor Casado sobre el Consejo del Poder Judicial, que cuando llegó el señor Feijóo dijo que no correspondía porque ya había otro grupo popular. Y otra con el señor Feijóo que a la hora de terminar se echó para atrás. Esas son las propuestas de pacto que hacen ustedes, que cuando se las van a aceptar se echan para atrás. Y respecto a las rebajas de la ley de malversación, porque de lo que menos estamos hablando es de lo que viene en la moción, yo me remito a que se lea usted el Código Penal del 95, lea usted también la reforma del 2015 y lea la reforma actual. Y, por supuesto, si empezamos a elucubrar y a hablar, yo realmente me felicito y creo que nos felicitamos en su momento que desapareciera ETA. Yo lo de proetarras ya es que ya me suena un poco rancio. Y mira que soy viejo. Y de todas formas, igual que antes hablaban el catalán en la intimidad, ahora a los catalanes no sé qué hay que hacerles. Es que no, es que aquí lo que hay es que templar gaitas, no estar buscando el enfrentamiento. Y eso es lo que hicieron ustedes con Cataluña, y esos barros traen estos lodos. De todas formas, sí me gustaría, hombre, un poquito que como son ustedes y empiezan a hacer lo que digo, el totum revolutum, no sé cuál es su opinión sobre las medidas contra el aborto de Castilla y León. Muchas gracias, señor Arroyo. Señor Olea, para terminar este turno, ¿nada? Bueno, antes de... Sí, dictamen. Vale, antes de proceder a la votación, tengo que decir que por primera vez estoy de acuerdo, sí que sirva de precedente, con el señor Jiménez. Venimos aquí a hablar de temas de Benalmádena, ¿verdad? Y creo que todas las fuerzas políticas tienen sus representantes en el Congreso de los Diputados para defender lo que consideren. Aquí sobraba ese debate. Y luego, como el debate ha versado sobre frases que dicen uno y frases que dicen otro, yo sí me gusta una frase mucho que no se ha mencionado aquí y que creo que todos tratamos de practicarla, ¿no? Que es aquello de ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y aquello del derecho al perdón o a la redención, ¿no? Aquí parece que estamos más bien en el ojo por ojo, diente por diente, y en poder crispar todo lo que se pueda. Mire, yo, que soy un convencido de la unidad de España, creo que estamos mejor ahora que hace 7 u 8 años. De hecho, ETA ya no mata, y la última manifestación que hubo, precisamente en Cataluña, donde en cualquiera de ellas se concentraban de 100.000 personas hacia arriba, había 6.000 personas. 6.000 personas concentradas, nada más. Pero es más, al presidente aragonés le increparon, porque quería estar en misa y repicando. Quería estar con el gobierno, con el presidente francés y el presidente español, y a la vez en la manifestación. Pero es más, en el CIS, la independencia de Cataluña ya no es uno de los problemas que preocupan a los españoles. Y ustedes lo tratan de mantener ahí. Insisto, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? ¿Es eso lo que queremos? Es que parece que es eso. Parece que vamos a crispar, a tensar al máximo, ojo por ojo, diente por diente, en lugar de aquello de ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Digo para que no lo apliquemos, ¿no? Entonces, habrá que entender que, como ha dicho el concejal, pues habrá que destensar la situación. Creo que se ha conseguido algo, y esa ha sido la sociedad española, y creo que el gobierno ha liderado ese proyecto, de desquebrajar la unidad del nacionalismo.
Eso es así a todas luces. Quizá ustedes no lo quieran ver, pero es así. Y como he dicho, afortunadamente ETA ya no mata y el nacionalismo no tiene la fuerza que tenía hace unos años. Entonces habrá que hacer lo que sea necesario, porque de lo contrario mantendríamos conflictos eternamente. No acabaría jamás una guerra sin ese perdón y sin esa redención. Y creo que los políticos tenemos la obligación y el deber de buscar marcos de convivencia por encima de marcos de crispación. Otra cosa es lo que a ustedes les interese políticamente, que es que parece que una cosa es el interés político y otra cosa la realidad de buscar ese marco de convivencia. Vamos a proceder a la votación, ¿vale? No hay ningún matiz. Pues mire usted, los compañeros de Ciudadanos, cuando ganaron las elecciones, lo primero que tenían que haber hecho era haberse presentado a un debate de investidura y no haber dejado el Parlamento parado durante años. Eso es lo que tenían que haber hecho, porque esa es la obligación constitucional. Y ahora no tiene usted la palabra, ¿vale? Lo que no se puede es ganar unas elecciones como hicieron y quedarse mirando hacia el otro lado esperando que las cosas se resuelvan por sí solas. Venga, vamos a... ya está. Vamos a mantener... Le pido que mantengamos el orden, por favor. Le pido que mantengamos el orden. Bueno, no ha pedido la palabra su compañera. Por favor, estamos en un plenario y hay unas normas, ¿vale? Hay que respetarlas, ¿vale? Venga, pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor del dictamen? Equipo de gobierno. ¿Votos en contra del dictamen? Resto de fuerzas políticas. Muchas gracias. Pues pasamos al punto número 9, que es la moción del Grupo Partido Popular para instar la revisión de la nueva Ley de Libertad Sexual. Con la abstención de los grupos PSOE, Izquierda Unida y el voto a favor de los grupos PP y Ciudadanos, se dictamina favorablemente la moción. Señora Lleves. Gracias, señor alcalde. Gracias a todos los compañeros del plenario. Voy a pasar a leer la exposición de motivos. El pasado mes de septiembre entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En esta ley se introduce una sustancial modificación de la calificación de los delitos contra la libertad sexual, que pasan a ser todos considerados agresión sexual cuando con anterioridad se dividían en función de su gravedad, en abusos sexuales o agresiones sexuales. Las penas en las que se subsumen estos hechos delictivos, especialmente lesivos para las mujeres y menores, que han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por este tipo de hechos puedan acogerse a una reducción de sus penas, a las que se aplica la prevalencia de la norma más favorable para el reo en el artículo 2.2 del Código Penal. Esta situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto, avisó al Ministerio de lo que ocurriría. La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la regulación vigente. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial emitió un comunicado el 16 de noviembre del 2022 exponiendo que ese Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1 12avo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitido el 25 de febrero de 2021, correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad, y reiteró lo indicado antes de su aprobación. El informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresión sexual tipificados en los capítulos 1, 2 del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente, a pesar de que en el informe perceptivo se advirtió al Gobierno de que se rebajaba la pena al delito de violación. El Gobierno ignoró la advertencia. Desde otros 4 organismos también se alertaron de las consecuencias de la entrada en vigor de esta ley. El primero fue el Consejo Fiscal, que expresó que va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo. El segundo fue el Consejo del Estado, que solicitó mejoras en el texto. La redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso. El tercero fue el Consejo Económico y Social, CES, donde alertaron que se observaba cierta incongruencia entre los objetivos declarados en la ley y el contenido de algunos artículos. La cuarta advertencia llegó desde la Agencia de Protección de Datos. No existen garantías específicas que requieran el Reglamento General.
Sin embargo, todas ellas no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno. A ello se suma que el texto de la ley fue aprobado en el Consejo de Gobierno, donde se encontraban varios jueces, como Margarita Robles o Fernando Grande Marlasca. La entrada en vigor de la citada ley ha supuesto la reducción de decenas de sentencias. Un centenar más en la misma situación. Tan solo en la Audiencia Provincial de Madrid podemos suponer que en las otras audiencias se está solicitando la revisión de un número similar de condenas. A fecha 1 de diciembre habían sido al menos 45 condenados los que se habían visto beneficiados entre revisiones de condenas a la baja y sentencias posteriores a la norma, y 11 personas habían sido excarceladas. Al Tribunal Supremo le ha llegado el primer caso para que se revise una sentencia tras la entrada en vigor de esta ley. Se trata del conocido caso de los exjugadores del Arandina. En aplicación de la nueva ley, la pena ha sido inferior a la que se le hubiera producido con la norma anterior. El Tribunal Supremo considera que se podía rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales con la nueva ley, pero que se debe analizar caso por caso. Las revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, la rebaja de las penas de prisión e incluso órdenes de excarcelación están provocando una importante alarma social entre la población. Incluso la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, en una entrevista admitió la alarma social y la preocupación existente tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El Ministerio de Igualdad prefirió seguir elogiando la ley, que considera magnífica, en palabras de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, mientras que la ministra María Jesús Montero anunció el 15 de noviembre, contradiciendo a las responsables del Ministerio, autor de la ley, que estaban dispuestos a revisar el texto para impedir y evitar que los condenados de carácter sexual vean reducidas sus penas. Un abogado, en declaraciones recogidas por un medio de comunicación, afirmó que el mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. Ha vaciado de contenido el delito de abuso sexual sin contemplar todas las derivas que podían ocasionar. En este caso, mi defendido se ha beneficiado claramente al aplicarse la nueva normativa. El Partido Popular solicitó en el Pleno del Congreso de los Diputados del Gobierno de la Nación procediese a la revisión y rectificación de la Ley de Garantía de Libertad Sexual para evitar la reducción de penas que se están aplicando a violadores. Esta iniciativa fue rechazada por PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, PNV y Bildu. Por respuesta, el Grupo Municipal, las propuestas de acuerdo son instar al Gobierno de España a la inmediata revisión por la vía de urgencia de la Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre, y para quienes cometan delitos sexuales puedan tener cuanto antes las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre del 22 y se hayan visto rebajadas con la actual regulación. Y segundo, dar traslado de este acuerdo a la presidenta del Gobierno, a presidencia del Gobierno. Yo ya quiero ver a una mujer en la presidencia del Gobierno, como están viendo, y a los ministerios de Justicia e Igualdad y a la mesa del Congreso y del Senado. Bueno, estos son los acuerdos de la moción y esta es la moción. Sé que es un tema controvertido. Sé que la moción anterior ha sido una moción, bueno, pues de carácter político, bastante político, pero me gustaría, y es una petición que hago a todos los partidos que estamos aquí representados, que tratáramos esta moción con el máximo respeto, o por lo menos el debate, porque estamos hablando de temas realmente importantes y sensibles para la sociedad, pero en concreto para las mujeres, y para las mujeres que además han sido víctimas de agresiones sexuales y están, bueno, pues sintiendo esto de una manera especialmente dura. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Abrimos turno de debate. ¿Intervenciones? Señora Robles. Gracias, señor alcalde. Desde nuestro grupo municipal queremos comenzar nuestra intervención, en primer lugar, mostrando nuestro total apoyo de forma expresa a todas las víctimas y a sus familiares que se han visto perjudicadas por la entrada en vigor de esta ley. En segundo lugar, queremos pedir disculpas en nombre de la clase política por no haber podido evitar la inclusión en el proyecto de ley de los términos que han causado el daño irreparable tanto a las víctimas como a sus familias. Ciudadanos es uno de los partidos que apoyó esta ley. Sin duda, a esta altura reconocemos que fue un error, que quizás la ley era necesaria, pero tal y como ha quedado el texto recogido, no.
Nosotros tenemos que analizar, porque bueno, esta ley pasó el filtro por parte de nuestros representantes en el Congreso y por supuesto es algo que no puede volver a ocurrir. De lo que no hay ninguna duda es que es necesario modificar esta ley lo antes posible. Deberíamos de exigir al Gobierno central y autonómicos que pongan en marcha un programa especial con atención presupuestaria específica, pues para que fuera pues renovable anualmente hasta que bueno, pues se termine, que sirva de ayuda para los afectados por esta ley, ¿no? Hasta que esto pues pueda quedar solucionado. Desde el pasado mes de octubre que entra en vigor esta ley, la Ley Integral de la Libertad Sexual, ha quedado más que evidente pues, las consecuencias que la aprobación de dicha ley ha tenido, que no son, por supuesto, las que la iniciativa perseguía en un principio. Tanto es así que la ley conocida como la ley del solo sí es sí ha provocado ya casi 240 rebajas de condena y 20 excarcelaciones. La Audiencia Provincial de Madrid ha informado que ha rebajado un total de 41 sentencias de agresores sexuales por la aplicación de esta ley, de la Ley Montero, y 22 de ellas tan solo se han recogido y se han registrado en un solo día. Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia ha notificado ya 16 nuevas rebajas, a las que hay que sumar 2 más en Canarias. Por poner un ejemplo de todo lo que está ocurriendo hasta el momento, uno de los violadores puestos en libertad ya ha amenazado a su víctima. Te voy a cortar el cuello. Ante esta amenaza, por supuesto, a la víctima no le ha quedado más remedio que huir de su residencia. Por eso hoy aquí a mí me gustaría pues, lanzar una pregunta y en este caso bueno, a Unidas Podemos porque no las tenemos, pero sí al señor Centella como portavoz de Izquierda Unida, que forma parte de ese gobierno. ¿A usted le parece o cree que es justo lo que está ocurriendo? ¿Está de acuerdo en que con este tipo de personajes que causan terror en las mujeres estén en la calle? ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué más tenemos que ver? La realidad es que las pesadillas de estas mujeres se están haciendo una realidad. Pues bueno, pues a pesar de todo esto que hemos comentado y de todos los datos que se ha dado en la exposición de motivos, a pesar de todos estos alarmantes datos, las situaciones en Podemos, del Gobierno de España, del Ministerio de Igualdad, no hace ninguna autocrítica. Lo único que hace es culpabilizar a los jueces por la rebaja de las condenas que se están llevando a cabo. Parece ser que los jueces que aplican esta reducción lo hacen por machismo. Tanto el Ministerio de Igualdad como el Gobierno de España debería de pensar que no solo las críticas que se están haciendo a esta ley, parece ser que, según ellos cuentan, vienen de la parte de la derecha que son detractores absolutos del Gobierno de España. Pero créanme que si hemos estado atentos a las noticias que todos los días salen, hemos escuchado a personas tanto de Podemos como de PSOE pedir que se modifique la ley. Tanto es así que hemos escuchado a la señora Manuela Carmena, que dice textualmente: asegura que no corregir la ley de solo sí es sí es soberbia infantil. El BOE está lleno de rectificaciones. Otra declaración del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que dice: es preciso rectificar la ley inmediatamente. Alguien tendrá que pagar por estas muestras de incompetencia total que puede acarrear muchos males, porque no solo es que rebajen pena en contra de lo que pensaban que iba a ocurrir en la ley, es que tuviésemos la terrible desgracia de que uno de estos liberados volviera a delinquir en el mismo terreno. Sería espantoso. Cuando una ley tiene las consecuencias que está haciendo, la primera conclusión inmediata es que ha habido una incompetencia legislativa. Estas son declaraciones, como digo, del vicepresidente del Gobierno, el señor Alfonso Guerra. Por lo tanto, esta ley que venía a proteger a las mujeres, pues lo que ha hecho es que sean más vulnerables. Esta ley que venía a endurecer el castigo a sus agresores ha hecho que se ponerlos en la calle. Por ello, desde Ciudadanos nos toca ser responsables y, por supuesto, autocríticos con lo votado. Por eso pedimos y urge cambiar la norma
y la actitud del Gobierno ante esto no puede ser negar la realidad. Por eso instamos al Ejecutivo a que se dé prisa a corregir un error evidente que está teniendo unas consecuencias terribles. España puede tener una ley mejor que la anterior a la vez que sea garantista y sin aberraciones. Por lo tanto, el sentido de nuestro voto a esta moción será a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Centella. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Llaver, no solo recogemos el guante de lo que usted propone, sino que lo queremos hacer extensible al conjunto de asuntos que se tratan en este pleno. Las cuestiones se pueden debatir con mayor o con menor vehemencia, pero si controlamos los tonos, las palabras excesivamente gruesas, pues nos va a ir bien a todos en este tema y en todos. Llevamos 3 años y medio de una crispación y una bronca innecesaria en este pleno, y por lo menos que los 4 meses que quedan pues se desarrollen con lo que los ciudadanos nos exigen. Por nuestra parte, ya lo hicimos desde el principio y lo vamos a seguir haciendo. Empezar, yo creo que en nombre del conjunto de esta corporación, lamentando que la cifra de mujeres asesinadas pues se esté incrementando de una manera muy preocupante. Van 7, creo recordar, en lo que va de año. Entonces hubiéramos acabado el mes de enero y acabamos el año muy mal y lo hemos empezado todavía peor, ¿verdad? Yo creo que eso lo compartimos todas y todos. Nosotros, a pesar de que a algunos no les guste hablar de estas mociones, a nosotros nos parecen importantes, porque aquí se refleja de lo que la gente está hablando en la calle. Además, ya le hemos dicho más de una vez que a nosotros estamos haciendo, nos da la oportunidad de poder expresarnos directamente sin intermediarios, por lo menos en las personas, los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena que nos están escuchando, porque las cosas que le llegan a la ciudadanía, normalmente a través de los medios de comunicación, pues están muy secadas. En unos medios de comunicación muchos de ellos han tomado partido política e ideológicamente. Resulta curioso que en nuestro país uno de los principales arietes mediáticos contra el gobierno y contra la izquierda sea pagado por la propia Iglesia Católica, pero bueno, esa es la realidad. Y ya digo, estos debates nos permiten sin intermediarios poder dirigirnos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y nos permite que informemos también, porque si hay mucho ruido sobre una parte de la ley, en la que vamos a entrar, pero nos informa sobre el resto de la ley. ¿No se arrepiente usted tanto de haber votado a favor, señora Robles? No se arrepiente, yo se lo voy a explicar. Verá cómo al final estamos casi de acuerdo. Espero que estemos de acuerdo. Porque es verdad que lo central es la cuestión del sí es sí. El que se unifique, porque es importante que se unifique el delito de abuso con el de agresión, como yo voy a explicar ahora. Pero no solo de eso habla la ley. Por eso muchos grupos, no solo desde la izquierda, han votado a favor, porque lo han visto un avance para el conjunto de las mujeres, porque esta ley es un avance para la protección de las mujeres. Se introducen nuevos delitos para atajar conductas que antes quedaban impunes, como el sexting, que es una cosa que suena muy rara, pero es que cuando se existen relaciones sexuales consentidas y el chico asegura que se va a poner preservativo y no se lo pone, pues eso también es tomado como violencia, como un acto en contra de la libertad sexual de la mujer. Se introduce la sumisión química, importantísimo en estos momentos, después de lo de la manada y de otras muchas cuestiones. La violencia sexual a través de la pantalla, la que estamos en el mundo de Internet, de la comunicación, se introduce eso que antes no existía, la violencia sexual a través de la pantalla. El acoso sexual callejero pasa a ser un delito leve, porque en todas las penas hay graduaciones, pero ya el acoso callejero, lo que unos malentienden como piropos exagerados, que al final son agresiones hacia las mujeres, ya se condena y se persigue. Se prohíbe la publicidad pornográfica, importante esto, sobre todo para las nuevas generaciones, para nuestros chicos y nuestras chicas, que están consumiendo una pornografía con unos estereotipos del macho dominante frente a la mujer sumisa. Esto es importante. Se introducen medidas para avanzar en una protección integral de las víctimas. Esto es importante, señora Robles. Estoy orgulloso de haber votado a favor de esto. Derecho a la reparación. Es importante que se esté derecho a la reparación para lograr la completa recuperación de las víctimas. Los centros de crisis 24 horas, al menos 50 en España. Importante que existan estos centros de crisis. Las víctimas de violencia sexual tendrán el mismo mecanismo de acceso que las víctimas
de violencia de género a la renta activa de inserción. También es importante todo esto y otras medidas más. Por lo tanto, esta ley no solo va del ruido que se está generando, sino va de otras muchas cuestiones que son un avance, perdón, que me separo del micro, un avance importante para la protección de las mujeres. La cuestión central, porque todo esto viene de la demanda feminista, de dejar claro que solo sí es sí, es la unificación de los delitos de abuso y de agresión. Era muy complicado para la judicatura diferenciar abuso y agresión. ¿Acaso los tocamientos en las partes íntimas no es una agresión? ¿Hacen falta moratones en la piel para que sea una agresión? ¿O acaso no es también una agresión psíquica? ¿Eso no es agresión? ¿Realizar tocamientos que una mujer no quiere que se realicen? Pues sí, es una agresión. Y ya no tiene un juez o una jueza que buscar pruebas incriminatorias. No tiene ningún sentido que la judicatura tenía que dirimir si había penetración, ya era agresión. Si no había penetración, era abuso. Incluso había que ver si la penetración provocaba mucho desgarro o provocaba poco desgarro. Que eso era una barbaridad. Una barbaridad. Por eso es importante unir el abuso con la agresión, porque todo es agresión. Cuando una mujer no quiere tener relaciones y las tiene sin su consentimiento, se le está agrediendo. Y es muy importante para la mujer y también para que la judicatura pues, pueda hacer su trabajo, que se unifiquen estos dos delitos. Lo que hace esta ley es reformar el delito de abuso sexual, unificándolo, como he dicho, con el de agresión. Todo lo que antes se penaba como abuso sexual, ahora se pena más gravemente, estableciendo, por supuesto, un sistema de penas progresivo, porque todo es progresivo, señor Olea, se lo digo por delante. Todas las penas son progresivas, en función de atenuantes, en función de cuestiones. Todas son progresivas, todas. Y no es verdad que haya una rebaja general de penas. Yo tengo aquí el cuadro de modificación, ¿no? Es la unificación de estos delitos lo que está haciendo que en algunas instancias judiciales se estén rebajando las penas, en algunas. Vamos a hablar también de datos, y vamos a dar todos los datos, para que la gente conozca todos los datos. Le voy a leer 3 párrafos muy cortitos de un artículo de un prestigioso jurista, que dice: la aplicación del derecho no es automática. La interpretación judicial, entendida como el proceso o actividad para atribuir significado y decidir el alcance, sentido o contenido de un texto legal, debe alinearse con el espíritu del legislador, que en el caso de esta ley lo declara claramente su preámbulo, el preámbulo. También debe alinearse con la jurisprudencia asentada durante décadas en materia de derecho transitorio, así como las disposiciones transitorias del Código Penal. En el Código Penal ya existen disposiciones transitorias, ya existen, desde el año 1995. Cuando se argumenta que estas revisiones se realizan al amparo del artículo 2.2 del Código Penal en el denominado principio de retroactividad favorable o indulto pro reo, debe tenerse en cuenta que dicha aplicación del principio de retroactividad de la pena más favorable exige necesariamente comparar 2 cuerpos legales. En nuestro caso, el Código Penal en su versión anterior y el Código Penal reformado con la actual ley. Para ello, escuchen esto, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, incluso la aprobación anterior del Código Penal de 1995, que en aquellos casos en que la pena se esté ejecutando y su extensión se quiera imponer con arreglo a la nueva legislación, no existe posibilidad legal de revisión. No existe posibilidad legal de revisión. La comparación entre la norma anterior y la nueva debe hacerse teniendo en cuenta la modificación realizada en su conjunto y no de manera troceada. Y concluye, de este derecho transitorio se desprende que la aplicación automatizada de la reducción de condena es, por tanto, contraria a ese espíritu del legislador y a la doctrina y a la jurisprudencia existente en materia de retroactividad penal y de la revisión de sentencias. Me parece muy aclaratorio lo que dice el jurista. Y vamos a hablar de datos, porque la verdad es que están produciendo sentencias y autos en uno y otro sentido. Y todavía son más los autos que no están reduciendo las penas. Pero de eso no se habla, de eso no hablan ustedes. Y es un dato también a tener en cuenta. ¿Cuántas se están reduciendo? Las que sean son una barbaridad.
las que sean, pero hay que dar la información, cuántas se están reduciendo y cuántas no se están reduciendo. No me quiero enrollar mucho. Hay 248 casos en audiencias provinciales, 2 del Tribunal Supremo, una de la Audiencia Nacional y otra del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En total, 252 casos en los que se han revisado y no se han reducido las penas. En unos sí y en otros no. Por algo será que en unos sí y en otros no, pero demos toda la información, que a lo mejor la gente piensa que es que solo se están reduciendo penas. No, no. Una parte de la judicatura está interpretando de una manera y otra parte está interpretando de otra. ¿Y por qué? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Por qué uno interpreta de una manera y otros interpretan de otra? ¿Por qué? ¿Hubiera sido preferible incluir la disposición adicional transitoria? Puede ser, pero no es indispensable. El propio Código Penal ya la contempla. Desde el año 1995. ¿Por qué no se habla de las que no se están reduciendo y sí de las que sí se están reduciendo? Porque la gente no se está enterando. Porque cuando se dan, yo no lo escucho en los medios, las que no se están reduciendo, solo escucho las que se están reduciendo. Porque si se dice eso, la gente va a entender que hay unos que reducen y otros jueces que no reducen. Y que por lo tanto va a entender que es una cuestión de interpretación, que es lo que está ocurriendo. Unos interpretan una cosa, unos y otras interpretan otra diferente. Ni yo personalmente ni mi grupo municipal estamos de acuerdo en utilizar palabras gruesas contra los jueces, de insultar, no estamos en todo de acuerdo, además condenamos toda esa serie de afirmaciones. Ahora, la justicia no está al margen de la crítica, ¿verdad? Se pueden criticar autos, se pueden criticar sentencias, con todo el respeto, pero se pueden criticar. Y hay sentencias y autos que son muy llamativas y que son criticables. Le voy a leer algunas. Si entran ustedes en internet, se van a hartar de reír con lo dramático que es la situación. Pero es que de verdad hay sentencias y autos. Mire, Audiencia Provincial de Lérida consideró como atenuante lo corto de la falda de una mujer, llegando a escribir, abro comillas, que esta mujer, abro comillas, pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario que era su jefe por su vestimenta. Eso escrito en un auto, lo estoy entrecomillando. ¿Es criticable eso? No hace falta utilizar palabras gruesas. Una mujer provoca por llevar la falda muy corta. Y eso lo escribe un juez, entre comillas. ¿Es machista o no es machista? Yo no lo sé. Ahora, lo que sí sé es lo que está escrito con entre comillas. Tremendo. Resalto este ejemplo porque yo cuando leí, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. Una mujer jueza le insiste a una mujer violada si había cerrado suficientemente fuerte las piernas para no ser violada en un juicio. ¿Pero usted ha cerrado fuerte las piernas para que no la viole? ¿Qué tiene que hacer la mujer? ¿Resistirse hasta que la maten? En eso va. Esto va la cosa y eso lo dice una jueza. Criticable. Por nuestra parte... Por nuestra parte, por supuesto que sí. Sin utilizar palabras gruesas. Por eso es importante saber, fíjese si tenemos respeto a los jueces y a la justicia, que hasta entendemos que un juez, en un caso de corrupción del PP, dijera que no sabía quién era M. Rajoy. Solo dijo un juez, en un auto sobre corrupción del Partido Popular. Criticable, a nuestro modo de ver, sí, porque en totalidad de los españoles saben quién es M. Rajoy del Partido Popular. Pero digo, sin utilizar palabras gruesas. Pero las sentencias en los autos son criticables. Nosotros necesitamos saber, porque además del Partido Popular, otras fuerzas políticas, los que piden la revisión de esta ley nunca han estado de acuerdo con esta ley, votaron en contra. Yo puedo entender la posición de Ciudadanos, la posición de dirigentes del Partido Socialista, que votaron a favor, y después, pero yo no entiendo, los que votaron en contra de la ley, que tan solo en contra de esto, no, estaban en contra de todo. Además decían, yo recuerdo que se decía, los hombres ahora van a tener que firmar un contrato con las mujeres para saber que la relación es consentida. No hace falta eso. El convenio de Estambul lo deja bien claro, léanselo, para saber cuándo una relación es consentida o cuándo no es consentida. El convenio de Estambul. Por eso digo que es muy complicado votar a favor de esta moción, porque
se va a votar a favor de aquellos que estaban en contra del conjunto de la ley. Del conjunto de la ley. Y verá, señora Lleves, yo entiendo que los tiempos políticos son complicados, que hay veces que bueno, los equilibrios internos, pero lo primero que tiene que hacer el Partido Popular, después de lo que ha pasado en Castilla, y quieren lanzar ese mensaje hacia las mujeres, retirar el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto. ¿O usted está de acuerdo en que esa ley es inconstitucional? Ustedes aquí, retírenlo y serán más creíbles para hablar de defensa de las mujeres. No es muy difícil votar a favor de esta moción, por todo lo que estoy explicando, no solo ya por lo que dice, sino por lo que entrevé y por los apoyos que tiene, que son apoyos que lo que quieren es cargarse el conjunto de la ley, que es una ley que ha avanzado y mucho en derechos para las mujeres y en protección de las mujeres. Perdón por la atención. Muchas gracias, señor Centella. Señora Arias. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Socialista nos vamos a abstener en esta moción y lo vamos a hacer por propia responsabilidad. La Ley de Libertad Sexual es mucho más que una reforma de carácter penal. Es un abordaje integral de la violencia sexual. Y es que la ley del solo sí es sí protegerá de manera integral el derecho a la libertad sexual de las mujeres y tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia sexual. Unifica los delitos de abuso y agresión en un único tipo de agresión sexual. Despliega en todas las comunidades autónomas centros de atención de 24 horas de crisis para estas mujeres que sufren agresiones sexuales, así como reconoce la violencia vicaria y la violencia económica como formas de violencia machista, algo imprescindible en estos momentos. No podemos obviar otro tipo de cuestiones. El Poder Ejecutivo y Legislativo ha apostado por una ley integral, dotada de recursos y que protege a las víctimas desde el momento en que se produce la agresión y establece políticas activas de prevención. Cierto es que la ley necesita un tiempo, digamos, para asentarse y habría que estudiar tanto las sentencias para ver en qué cuestiones se amparan, así como también el propio texto legal. Por eso apelamos también a la sensibilidad de los jueces. Señora Lleves, si el Partido Popular tuviera algún tipo de interés en construir, se dedicaría a utilizar estas competencias parlamentarias, hable usted con su grupo parlamentario y haga que formalicen una proposición de ley para la reforma de esta ley. Hágalo y ya verás cómo podemos llegar a algún consenso, porque es de vital importancia que lleguemos, porque esta ley es buena. Pero debemos aclarar ciertas cuestiones y creo que es necesario hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lleves. Para cerrar este primer turno. Gracias. Yo entiendo que ustedes tengan que poner de perfil perfectamente. Como ha dicho el señor Centella, bueno, pues hay muchos intereses, ¿no? Sobre todo para estar en el gobierno, y lo entiendo. Y no me cabe la menor duda que ninguno de ustedes está de acuerdo con que se rebajen condenas a agresores sexuales. Estoy totalmente convencida, aunque ustedes se pongan de perfil. Completamente convencida. Esta ley, por supuesto que tiene cosas buenas, si no estamos diciendo lo contrario, pero hay una fisura que está provocando que haya muchos agresores sexuales, 242 agresores sexuales que ya han rebajado sus condenas y una veintena que haya salido ya a la calle. Y estoy absolutamente convencida, porque los conozco, que a ustedes se les ponen los vellos de punta. Porque es que podría ser alguna de nuestras hijas, podría ser alguna familiar nuestra la que estuviera viendo que esas personas están en la calle o que van a salir dentro de un mes o 2 años. Entonces yo no estoy diciendo que esta ley sea mala, estoy diciendo que hay una fisura en la que todos tenemos que estar a una para que se arregle. Es así de sencillo. Entonces, su posicionamiento para no estar de acuerdo con esta ley es que esta ley es magnífica y que tiene muchas cosas buenas, si no estamos diciendo lo contrario. Pero hay una parte de la ley que está ocasionando graves perjuicios, y además es que lo dicen personas de sus propios partidos, personas importantes. Quiero decir que no... Entonces, pero bueno, independientemente, entiendo que ustedes tienen que tener una posición, porque esto no deja de ser, ustedes no dejan de estar en el PSOE. El PSOE es un partido que está gobernando
España y está gobernando pues con Unidas Podemos. Ya está. Lamento de verdad muchísimo la derivación que ha tenido también la conversación con usted, señor Centella, hablando de sentencias bueno, pues que a lo mejor no han sido acertadas, de partidos políticos. Estamos hablando de cuestiones tremendamente serias, que es de la violencia contra la mujer, las agresiones sexuales que sufrimos, lamentablemente, pero bueno, muchas gracias por el voto de Ciudadanos y bueno, ya ha quedado clara la postura que tenemos tanto unos como otros al respecto. Gracias. Bueno, pues procedemos. ¿Quieren ustedes un segundo turno de debate? No es necesario, ¿verdad? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Partido Popular? El Partido Popular, Ciudadanos y no adscrito. Vale, ¿abstenciones? ¿Votos en contra? Queda unida. Muchísimas gracias. Sale por la mayoría simple del plenario.